Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos. Hoy los invitamos a este nuevo capítulo Voces en Casa. Hoy vamos a hablar un tema que nos va a dar mucho que reflexionar sobre una población que muchas veces tenemos en el olvido. Muchas veces decimos como ellos ya vivieron, ya tienen su vida, ya no nos preocupemos. Pero es importante tener en cuenta que los adultos mayores son una generación donde nos enseñaron, nos dejaron, ellos lo lucharon, trabajaron, nos dejaron enseñanza. Pero la misma familia son aquellos que son los que más los violentan. Mi nombre es Estefanía Cuña, soy psicóloga y vamos a hablar sobre las violencias intrafamiliares en los adultos mayores. Vamos a encontrar este momento con una invitada muy especial, donde desde su experiencia nos va a comunicar cómo ha sido este tema de la violencia intrafamiliar. Les presento a la señora Flor. Muy buenos días, señora Flor. Muy buenas tardes. ¿Cómo me le va, doctora? Muy bien. Hoy vamos a tocar un tema que quiero que con su experiencia usted nos cuente un poco más. Yo voy a decir que un poco lo que es la violencia para los adultos mayores, donde muchas veces pensamos que ellos no sufren ningún tipo de violencia, y usted acá me puede desmentir, donde muchas veces son abandonados por las familias o los maltratados, porque a veces pensamos que una violencia solo es física, pero también hay una violencia emocional, una negligencia. Muchas veces estos adultos tienen una pensión, pero sus familias se los quitan. Se van de su casa, los llevan a otro lado, los olvidan, ya no comparten con ellos. También por temas de salud. Muchas de estas personas pueden pensar que porque temas de que tengan Alzheimer, demencia, entonces ellos no saben lo que dicen. Son discursos que a veces escuchamos, o las narrativas de lo que hablan, no, y si hace eso, déjelo, déjelo. O yo no puedo tolerar que mi papá haga esto. Y no comprendemos que hay un tema también de salud de por medio. Señora Flor, antes que nada quisiera que usted me comentara quién es usted, en qué hace, cómo llega a este tipo de poblaciones. Bueno, mi nombre es Flor Cristina García Moreno. Hace 18 años trabajo con adulto mayor. Llegué a ellos por la Junta de Acción Comunal del Barrio San José Sur. Llegué como secretaria a la Junta y me di cuenta de los abuelitos que son muy vulnerables y abandonados por sus propios hijos, y los nietos son agresivos con ellos, los tratan muy mal. No tienen autoridad ya en su propia casa. Muchos casos en 18 años he escuchado muchas anécdotas de muchos abuelitos donde yo les llevo charlas de psicólogos con el Hospital Rafael Uribe para que ellos hagan valer sus derechos, pero ya los han perdido tanto porque han sido tan vulnerables los abuelitos que ya no los tienen ni en cuenta para nada. Están en su casa, pero no pueden mandar en su casa. Los hijos les cobran la pensión y les dan lo que necesariamente tienen para comprar los abuelitos. Casualmente ahorita venía y me encontré con una abuelita que me decía que la hija la llevaba el domingo, pero corriendo para la casa. Yo le decía, usted no está que corra porque se me puede caer. Y me decía ella, sí, pero es que mi hija, si yo me pongo a caminar despacio, me regaña. Y la hija es una mujer joven, entonces es mejor que no saquen a los abuelitos si no tienen el tiempo para ellos, porque uno debe caminar al ritmo del abuelito. El abuelito ya no camina igual de rápido a uno. Tiene que uno bajarle el tono y no gritarlos, porque es que los abuelitos son muy gritados por los mismos hijos, sobre todo los nietos de hoy en día. Hoy en día los nietos gritan y mandan por encima de los abuelitos. Y los hacen para un lado, no desayunan con ellos, no conversan con ellos, no les preguntan hoy qué le duele. Si se están en el comedor con los abuelitos, ellos están pendientes del celular, más no del abuelito. Si el abuelito se atoró, a ellos no les interesa. Si el abuelito no comió, no les interesa. Ay, mi mamá no come porque no le gusta lo que yo preparo. Y no es eso. Esa es una violencia intrafamiliar muy notoria en el grupo que yo lidero. Tengo un grupo de 64 abuelitos. Nos reunimos una vez a la semana y yo escucho muchas anécdotas de muchos abuelitos. Yo empecé con 18 abuelitos hace 18 años y tengo 64 abuelitos así, fuera de los que se me han ido porque ellos se van a la presencia de Dios. Y uno se ve como familia con ellos. Ellos me cuentan muchas historias y uno está aterrado de oír todas estas cosas. Abuelitos que los hijos les hacen vender sus casas para mejorar ellos y desmejorar al abuelito, los llevan a los hogares.
Tengo un caso de esos que la abuelita se le arrodilló a su esposo y a su hija para que no le vendieran la casa aquí de San José y se la llevaron. Y hoy en día está en un hogar abandonado. Hay algo que me produce curiosidad y es que usted me dice que por el grupo donde trabaja, pues donde hace esta labor, conoce estas historias. Sí. Señora Flor, si usted no estuviera en este grupo, ¿serían visibles igual las violencias? No, no, porque uno les pregunta a las abuelitas en la calle, ¿cómo están? Bien, yo no, pero ¿por qué está triste? No, es que yo amanecí de malas, pero ellos no le cuentan. A mí me cuentan porque yo ya llevo una trayectoria con ellas, entonces ellas le cuentan a uno. Ellas me llaman, yo salgo a la cafetería con ellas, yo tinteo con ellas en una cafetería y uno escucha tantas historias terribles. Cuando quedan viudas, los hijos las abandonan. O sea, los hijos, sí, yo me hago cargo de mi mamá. Mentira, no se hacen cargo ni de la mamá ni del papá. Y si el viejito se va a bailar solo, entonces ellas empiezan, ya consiguió no sé qué, ya consiguió no sé cuántas. Es los términos de las hijas, allá vas a conseguir moza. Y no, ellos no van a conseguir eso, pero de pronto si la consiguen es respetable porque ellos ya quedaron viudos, ya son solos, y hay que respetarles el dolor a sus padres, pero no los acompañan ni en el dolor más fuerte de su vida. Es muy importante esto que usted me dice, señora Flor, y le agradezco mucho, porque con su experiencia usted nos va a dejar algo muy importante. Y mire que lo dice de, si yo no estuviera efectivamente no sabría de estas violencias, lo hago porque trabajo acá, me siento con ellos me cuentan. Entonces, definitivamente sí puede ser una de las poblaciones que más en el olvido tenemos a veces, donde es el que menos podemos nombrar de qué es lo que le pasa, porque son voces silenciadas por sus mismas familias. Sí. Y también se da que muchas familias dicen esto es una carga, entonces si no los mandan para un hogar de abuelitos, los mandan de pronto con un cuidador. Y hasta estos mismos cuidadores, que se supone que son profesionales, pueden ser los más violentos. Y las familias ni siquiera a veces se enteran o apoyan estas violencias porque a veces pensamos que son niños chiquitos. Ellos vuelven a ser unos niños, usted me va a desmentir, que ellos vuelven a ser unos niños y tienen comportamientos que cuando uno lo ve en cuerpos de un adulto mayor dice, ¿por qué? Usted ya es grande, ¿por qué hace eso? ¿Por qué se chorrea? ¿Por qué se cae? O a veces que ya no controlan sus esfínteres y se hacen necesidades y tengo que comprarle pañal. ¿Y ahora quién le va a cambiar el pañal? ¿Quién lo va a bañar? Qué asco, qué feo. Y se nos olvida eso que a veces ellos hicieron con nosotros. ¿Quién fue quien nos cuidó? ¿Quién fue quien nos bañó? ¿Quién nos cambiaba los pañales? Todo se olvida. Es triste que los hijos de hoy en día se dediquen solo a malcriar a los muchachos de hoy en día, a los nietos de los abuelitos, y ellos les dicen, yo lo digo porque pues yo no tengo esa experiencia propia, pero la tengo de otros abuelitos que han ayudado a criar sus nietos, y viera cómo maltratan esos muchachos a sus abuelitos. Usted cállese, viejo, usted no sabe, usted cállese, no se meta. Entonces el abuelito se va aislando, se va aislando. Ellos ya no comen igual que nosotros, o sea, la gente joven de pronto tiene otro comer diferente. Me contaba una abuelita que a ella le dan ese cereal y a ella no le gusta ese cereal. Ella se comía en su desayuno caldo de papas con su costilla y su chocolate. Eso era el desayuno de ella, pero llegó la hija ya como es profesional, ya es abogada, entonces ella le dijo, no mamá, eso no se come caldo de papas porque se engorda, pero eso le quitó su comer. Y yo le digo a ella, pues usted ¿por qué no cocina aparte? ¿Por qué no hace otra cocina? ¿Por qué no le dice a su hija que se vaya? Y ella me decía, le he dicho que se vaya, pero no se va porque es que ahí no paga arriendo. Entonces hay abuelitos que tienen su casa, pero no tienen la pensión, pero imaginen que se someten a vivir con los hijos porque les van a dar una mensualidad, ¿no? Y resulta que no les dan nada, resultan viviendo, yo pago los servicios aquí. No, es que la casa no es de ella, la casa es de la abuelita. Y ella tenía eso para su sustento, de arrendar una habitación, de arrendar un apartamento. Pero llegó la hija, se posesionó del primer piso y entonces ahora no le paga arriendo. Y fuera de eso la abuelita ya no tiene con qué comer porque antes los abuelitos de antes no tenían pensión. Pero ahora pues ya hay otra ley que yo le he dicho, vaya demande a su hija porque ya tiene que pagarle arriendo. Y fue y lo hizo. Y la hizo arrimar a la comisaría de familia de Rafael Uribe Uribe. Y la señora quedó en pagarle un arriendo. Le pagó como 2 o 3 mesecitos y le volvió a incumplir.
Entonces yo le dije a ella, vaya Rafael Uribe Uribe otra vez. Y me dijo, no, ya no voy porque ya no tengo con quién. Y le dije, no, camine, nos vamos y yo la acompaño. Y fuimos allá, ella entró solita, yo la esperé afuera y llegó y me dijo, la van a volver a citar. Entonces ya sabemos que le llegó la citación porque ella contó la semana antepasada que ya le ha llegado la citación y tiene que desocuparle porque eso es una renta que la abuelita tenía esa casa para eso que le dejó su esposo hace muchos años que se murió, porque no tenían pensión. Antes no tenían, entonces ellos acomodaron su casita para arrendar un primer piso, arrendar un apartamento, arrendar una habitación para ayudar de los servicios. Y no es que porque yo soy la hija, entonces yo le pago el arriendo a la señora, le pago los servicios, ya soy la dueña de la casa. No, la dueña de la casa, las escrituras están a nombre de la señora. Entonces uno los orienta, uno les ayuda. Cuando los abuelitos hacen caso, fabuloso. Cuando no, terrible. Porque es que mi hija se pone brava y mi hija por todo me regaña. O mis hijos, porque no solo las mujeres, los hombres son más violentos que las mujeres hijas. Y yo tenía un concepto tan diferente y tan equivocado de que las hijas éramos más solideras con los taitas y no. Hay hijas que son muy duras con sus mamás, con sus papás. Yo tengo abuelitos que son solitos en la vida y se les arrima una persona y ya viene, si tiene pensión, claro, esa vieja ya viene porque mi papá es pensionado para que le deje la pensión. Y no es así, mire que muchas veces la gente no lo hace por pensión. Entonces los viejitos y las viejitas son muy vulnerables a los hijos, a los nietos. Y hay bisnietos que también ya apartan a los abuelitos. No les gusta compartir con ellos. Las fiestas de Navidad, que los abuelitos les gustaba que estuviéramos todos en casa, ya no, ya ellos, los hijos se van. Ellos tienen un paseo para Santa Marta, Cartagena, y les dejan a los abuelitos solos en la casa, cuidando la casa. Yo conozco de esto muchos abuelitos que me da tristeza verlos, como hay abuelitos que a pesar de su condición son felices. Dicen, bueno, yo se lo dejo todo a mi Dios. Pero a veces uno le dice, bueno, vamos a tomar periquito y vamos a tomar cafecito. Vamos. Entonces ella dice, pero es que hoy no tengo platica. Mi hija no me dejó plata. O las hijas le quitan lo de la pensión a las pocas pensionadas que tengo, les quitan la pensión para que ellas hagan el mercado. Ellas no tienen derecho a manejar su propio dinero y es de ellas. Pero sí, el Estado también ha abandonado mucho al adulto mayor porque no les ponen cuidado. Ellas van a pedir citas médicas, no hay quien las acompañe a los médicos, no hay quien les vaya a reclamar los medicamentos. Yo soy una de las que yo voy a mi EPS y no peleo con los abuelitos si le puedo dejar el papelito adelante o voy y hablo para que lo atiendan. Pues lo hace uno porque yo soy solidaria con el abuelito, porque yo cuidé de mis padres, con mis hermanos todos cuidamos a nuestros padres, pero yo fui la que estuve más al frente de ellos porque ya pues no hacía nada más sino cuidar a los abuelitos y me dediqué a ellos. Mis hermanos trabajaban, no podían, pero ellos en la noche nos turnábamos. Pero uno ve la necesidad del abuelito de hablar con alguien, de compartir con alguien. Si una abuelita se va a tomar un tinto, entonces los hijos salen como unos locos a buscarlos, a ver dónde están, pero no buscan en una cafetería. Ay, no, es que se me perdió. Y entonces ahí empiezan a echarle seguro al portón, a no dejarlo salir. Tengo una abuelita que tiene en este momento 96 años, y la hija dice que la abuelita tiene Alzheimer. Si la abuelita tuviera Alzheimer, no me conocía. Pero ella donde me ve me dice, ay señora Cristina, ¿dónde estaba? Que no ha vuelto. Yo voy y las visito a la casa, pero pues no soy de estar en las casas de ellas, sino voy y las visito y les digo por qué no han vuelto, por qué no van. Es un día que ustedes se distraen, es un día de diversión, es un día diferente. Entonces ellas aceptan y van. Usted nombra muchas cosas importantes acá. Vamos por partes. Pero todo lo que usted nos ha dicho deja mucho que pensar de hasta nosotros mismos cómo estamos actuando. Lo primero es algo que usted decía sobre el tema de que los abuelitos ayudaron a cuidar a los nietos. Sí. Y es algo que viene muy de la costumbre colombiana, de que los padres como trabajaban, entonces los abuelitos eran los que ayudaban a cuidarlos mientras que los padres estaban allá. Entonces era quien lo recibía a uno en el colegio. A mí mis abuelitos eran los que me recibían del colegio, me daban el almuerzo hasta la noche y ellos mismos cocinaban para mis padres, para que ellos llevaran a sus trabajos. Y así por mucho tiempo hasta que pues ya no les dio para más. Y somos ahorita los que asumimos el rol de cuidadores nosotros mismos. Y es muy bonito eso, pero lo hablo de mi experiencia, claro, nosotros con ellos somos muy bonitos, pero también tenemos casos donde yo como psicóloga que he tenido la oportunidad de hablar con mucho adulto mayor también, de atender en mi rol, donde efectivamente hasta abuelitos en la calle, habitantes de calle o en hogares de paso, porque
cometieron algún error, por ejemplo, no sé, fue infiel a su esposa y toda la familia se fue en contra. Tal vez fue buen padre, mal esposo, pero toda la familia le dio la espalda y quedó en la calle. O fue buen padre, pero sus hijos ahorita ya adultos dicen no quiero. Sabemos que muchas veces por este odio, el rencor, porque tal vez no fueron los mejores papás, los mejores abuelitos, pero entonces queremos, en vez de dejar eso a un lado, replicamos las mismas violencias. Sí. Y lo hacemos con ellos. Claro que no son todos los casos, cada familia es única, es diferente. Y entonces decimos, como este papá fue malo conmigo, entonces yo también lo abandono. Yo lo dejo, yo porque tengo. Sí. Yo porque tengo que cuidarlo. Si muchas veces él no me cuidó a mí o no me cuidó ella, entonces lo dejo a un lado. Si no me hizo el favor de cuidarme a mis hijos, yo porque lo voy a cuidar a él. Entonces esto tan importante como empezar a reflexionar de cómo estamos trabajando con nuestras familias, con las personas más cercanas a nosotros, qué estamos haciendo. También por otro lado usted nos habla que muchos de ellos le dicen, no, es que no hablo porque es que me regañan. Entonces acá empezamos a ver una violencia psicológica. ¿Qué es lo que más se ve? ¿Qué es lo que más se ve? Lo que hablamos anteriormente, no solo existe la violencia física, es una violencia psicológica donde no puedo hablar, no puedo decir nada. Venga, yo le cuento esto, pero usted no vaya a decir nada porque es que me van a regañar en mi casa. O es que no tengo plática porque es que si yo llego a pedir plata que para un dulcecito, porque volvemos a lo mismo, son niños chiquitos y les encanta el dulce. Fascina. Como un niño chiquito que les gusta ir a la tienda y que hay un dulcecito, un postrecito, igual. Lo mismo ellos, si no puedo porque es que si yo pido me regañan. Si me ven comiendo esto, si pasa mi hija, mi hijo, mi nieto, me regañan. ¿Cómo estamos? Pensamos en educar a los niños, niñas y los adolescentes, pero a veces se nos olvida que ellos necesitan una reeducación de muchas cosas. O simplemente, ejemplo, el celular. No, yo no tengo celular, es que a mí se me pierde, a mí se me lo roban, yo no sé manejar esto. Y es que, claro, como ahora las generaciones de ahora tenemos ese chip de cómo usar un celular y nos piden ayuda, venga, ayúdeme a marcar acá. Ay, usted sí que molesta, yo ya le he explicado. Y se ve todo este tipo de cosas y ya para que ya los abuelitos dicen, yo no le pido ayuda a ellos porque es que ellos me regañan, ellos son groseros. Y ahora usted también nos toca otra cosa, que son las entidades, lo que hacen con ellos y que reclaman el medicamento ellos solos, el sistema de poder pedir una cita. ¿Cuántas veces ellos no nos acompañaron a citas médicas? Muchas. Y ahora tener que ellos buscar. Yo sé que tenemos trabajos, estudiamos, pero entonces, ¿por qué no programar citas cuando podamos acompañarlos? O también acá algo muy importante que más adelante lo tocaremos es la función de cada entidad. Antes de tocar este tema, quisiera que usted nos contara una historia específica de uno de estos tantos casos que usted nos cuenta, que usted diga, este caso de pronto a mí me marcó mucho, pudimos resolverlo o tal vez hasta el momento no lo hemos podido resolver. Que usted le marque. Sí, a mí me marcó mucho el caso de unos abuelitos. Ellos pertenecían a la iglesia y la hija les hizo vender el apartamento, la casa, y los llevó para un apartamento. La abuelita, que era muy funcional, ella salía sola, entraba, salía, venía, hacía sus compras, todo. La hija le dijo que tenía que vender porque necesitaba hallarlo cerca de ella, pero no era tanto por vivir cerca de ella, porque a mí el abuelito después con el tiempo me llamó. Ella se le arrodilló a su esposo y a su hija para que no la sacaran de su casa. Llevan 50 años viviendo en esa casa y se arrodilló, se humilló, porque para mí eso fue terrible. Se arrodilló y le lloraba y le suplicaba que no la sacaran, que no le vendieran su casa, que así perdieran las arras del negocio, pues que las devolvieran. Y no, para saber que hoy en día vive en un hogar, se le fue la cabeza porque no soportó el encierro de un apartamentico de 36 o 40 metros que era para tener una casa de 3 pisos.
El segundo piso era inmenso para ellas, porque aquí en San José las casas son grandes. Para un apartamentico reducido, ella decía, es que donde me muevo me estrello. Optó por no hablar con nadie, no conversar. Pero si se la sacaron de su entorno, porque ella vivía aquí, todo el mundo la conocía, y la llevaron para donde nadie la conocía, pues ella se le fue la cabeza, ella no conoce ya a nadie. Hoy en día ya no sabe ni quién es. Ella no conoce a nadie, no sabe ni cómo se llama. Después de ser una señora tan funcional, ya no lo es. Y el esposo después quiso remediar el daño que se hizo y me dijo, doña Cristina, ayúdeme a conseguir una casa, sea de un piso, me quiero devolver. Entonces yo me puse en la tarea de buscar una casa, porque él decía que él tenía una plata guardada de la casa en venta, y cuál sorpresa cuando yo le conseguí la casa de un piso, y me dice el señor, no, doña Cristina, ¿cómo le parece que mi hija se gastó la plata y no tengo? Y la policía ya no me presta, porque ya tenía 90 años. Entonces los dejó y ya los tiene juntos en el hogar. Y el señor se dio cuenta tarde, porque yo fui y le dije, señor, no, pues no vaya a vender, mire que usted cómo se va a ir, usted no conoce, un apartamento no es lo mismo que una casa, a usted aquí lo conoce el párroco, que es lo más importante que uno tiene en su barrio, su iglesia, allá no lo conoce nadie. Y así fue, hoy en día no lo conoce absolutamente nadie, ni el portero, porque cambian, así me decía él, aquí todos los días que yo bajo hay un portero diferente. Se lo llevaron para las 170, no puede ni siquiera salir porque no conoce por allá nada. Entonces, pues lo mejor era un hogar, deshacerme del abuelo con un hogar, única hija. Entonces yo decía, eso sí, y yo, para mí eso fue terrible de ver la señora cómo lloraba cuando ella me conocía. Llegó el día en que ya no me conoció, entonces ya uno deja de visitar a las personas porque no la conocen. Pero sí he querido hacer el intento de volver a irla a visitar, a ver si me conoce. Porque ellos en su mente guardan recuerdos. Y yo creo que ella guarda recuerdos de cuando tomábamos el chocolate en el grupo, en el salón parroquial, el padre nos prestaba el salón parroquial. Entonces, sino que el grupo creció y creció, que ya en el salón parroquial no cabemos. Entonces, ya nos ha tocado expandirnos para otros sitios. Pero ella recordó, la trajeron un día y ella se acordó, y semejante abrazo que me dio por haberse acordado de que esa época la vivió muy bonita. Se acordó. En su Alzheimer se acordó, yo no sé si me volverá a ver, se acuerda o no. Qué historia tan conmovedora, tan fuerte, porque mire que de pronto no quiero ponerme, no ser la abogada del diablo, pero mire de pronto esta hija por querer un bienestar y tener a sus papás cerca, porque así fue que lo plantea. Sí, pero no fue así. Vende una casa, se gasta un dinero de esa casa que era de los papás. Y a veces pensamos que por hacer mucho estamos haciendo menos. Ejemplo, nos la llevamos a este apartamento, que porque va a estar cerca. Y dejamos, y eso es otro tipo de violencia, que empezamos a minimizarlos. Ya no lave la loza porque es que de pronto me la rompe. No tienda la cama porque es que la tiende mal. No haga. Y a veces por dejar, ellos empiezan a dejar de ser funcionales, porque es que trabajamos con la cabeza, y si dejamos de hacer cosas que son cotidianas, como cosas tan simples, lavar un pocillo, lavar unos platos, tienda la cama, intente bañarse usted, ¿qué ropa se quiere poner hoy? Volvemos a lo mismo, son niños. Si a un niño usted no lo deja hacer cosas, pues ellos no van a aprender, y entonces ya no van a poder, no van a saber hacer muchas cosas. La cabeza trabaja deshaciendo labores. En verdad no sabemos lo importante que a veces es para estas personas sentirse funcionales, sentir que algo hacen, porque por lo general escuchan de que todo lo que hacen está mal, que todo lo que dicen está mal. Entonces, si lava la loza, venga, ayúdeme mamá con la loza, ayúdeme papá con la loza, recójame esos platos, ayúdeme tendiendo la cama. Venga, acompáñeme, es que no puedo ir sola, entonces acompáñeme usted como es mi papá, acompáñeme a tal lado a hacer vueltas, porque no es decirles que no lo puedo dejar solo, es como no lo puedo dejar solo, me lo tengo que llevar, no es decirles que yo lo necesito de usted porque usted me protege a mí. Eso los hace sentir a ellos importantes, útiles. Qué gran palabra, porque es eso. Lo que solemos hacer cotidianamente con esta población, con estos adultos, es hacerlos sentir inútil.
y que molestan mucho. Ay, es que sí que, ay, dijeran esa palabra de molestar. Ay, no, 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 ya, 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 cállese mamá, cállese papá, porque así son. Así son. Yo conocí un señor, ya falleció, se llamaba Rafael, y él decía, mis hijos me abandonaron. Si yo no tuviera la pensión, no tendría con qué pagar un arriendo. Ellos no me visitan, ellos no me llaman. Yo paso los diciembres solos, ahí donde vivo con la señora. Yo le pago el arriendo a ella, pero ella me grita, ella me regaña, y ella no es mi hija. Hasta que el señor murió en abandono, se llama eso, un abandono. Murió el abuelito en un abandono, don Rafael se lo llevó un hijo, que para mejorarle la calidad de vida, y no, se murió abandonado. Qué triste pensar esto, que a veces se nos olvida quiénes fueron los que nos dieron la vida. Sí. Se nos olvida quiénes fueron esas personas, que gracias a esas personas estamos acá. Que gracias a esas personas fue que nos dieron un estudio, una universidad. Que gracias a la educación que nos dieron esas personas, o al ejemplo que nos dieron esas personas, es que nos dio el motivo para ir avanzando. Señora Flor, bueno, usted se llama como, que la conocen como Cristina, yo la conozco como Flor. Sí. Señora Flor, quisiera que usted me comentara qué espera de las entidades, qué espera de la comunidad. De las entidades, que Integración Social integre más al adulto mayor, en programas, en proyectos. Mire, yo el año pasado tuve una oportunidad de trabajar con Fundesco, una entidad, y nos dio proyectos para el adulto mayor, para los cuidadores. Y eso fue algo maravilloso porque ellos aprendieron mucho. Y hoy en día uno les dice, bueno, de lo que hicimos el año pasado, ¿usted qué aprendió? No, doña Cristina, tráiganos otro taller igual. Yo no, igual no, parecido, pero otro taller para cuidadores. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron a defenderse, a no seguir siendo sumisos como habían venido siéndolos. Pero ya pues ha avanzado un poquito, lo digo por una señora que llegó y me dijo, es que mi hija me gritaba, y yo un día le dije, usted me sigue gritando, y en el taller me dijeron que yo tenía un derecho y usted se va a callar conmigo. Cuando ella anotó, porque aquí le regalaron esa libretica, ellas tomaban apuntes, ella le leyó lo que la psicóloga les dijo, los derechos que los abuelitos tenían. Entonces ella se lo leyó y ella se quedó de una pieza. Entonces la hija le dijo, ¿y entonces usted a qué va? ¿Usted a qué va por allá? ¿Para aprender cosas? ¿Para aprender maña? Le dijo, no, para aprender mis derechos y mis deberes. Y entonces la hija pues quedó desarmada, porque ella ya le dijo, si usted me sigue maltratando, yo me voy para la comisaría de familia y la demando. O me voy porque nosotros tenemos una red, nosotros tenemos... O sea, las abuelitas aprendieron tanto de esto que uno quisiera que las tuvieran más en cuenta. Hay muchas abuelitas que no les ha salido el bono y no les va a salir porque pues eso es a medida que se va muriendo un abuelito. Pero muchas viven del bonito también. Les dan un bonito de, yo no sé cuánto es el bono, pero no les pregunto porque eso no es de mi competencia, pues ellas tendrán, y yo les digo, ese bonito es de ustedes lo tienen que repartir. Entre sus almuerzos, entre sus cositas, se tengan para tomarse un tintico. Entonces uno va a tomar tinto con ellas, dicen, hoy me pagaron el bonito, Camine la invito a tomar tinto, el día que tienen plática. Hoy recibí la pensión, Camine tomamos tintico. Entonces yo resulto pagando el tinto porque yo sé que yo tengo más o menos, gracias a Dios, con qué pagar un tinto y invitar a la abuelita a tomar un tinto, porque yo no soy capaz de quitarle el dinero que la abuelita acaba de ganarse esperando un mes. Yo, antes les dan 150, ahorita pasando una vez les dan un valor, otra vez les dan otro valor, yo de eso no sé, pero sí sería chévere trabajar con ellos. Que la policía se hiciera más presente y tuvieran un grupo de policías para trabajar con los adultos, porque es que aquí no se trabaja la policía con el adulto. Aquí tenemos derechito aquí por la 1 de Mayo, cerca al colegio, un abuelito que duerme en el piso, todos los días duerme en el piso. Y uno le dice, y él habla de haber tenido casa, pero que sus hijos lo sacaron, pero no sabemos de dónde viene el abuelito. Él es un habitante de calle y es un abuelito y no lo recoge Integración Social. ¿Se da cuenta? Ni la policía ni nada, sino lo miran como el habitante de calle que es el abuelito. Entonces es muy difícil los abuelitos habitantes de calle porque tienen familias y cometieron un error. Tengo casualmente un amigo que cometió un error, tuvo unos hijos extramatrimoniales, 2, le pegaron, lo ultrajaron. La esposa lo perdonó, pero no lo perdonó de corazón, porque ella lo trata duro. Entonces yo le digo a él, pídale a Dios que le ayude para que su esposa entienda que perdón es olvidar. Pero si yo maltrato a mi esposo,
si mis hijos no me tienen en cuenta para nada. Él desafortunadamente no tiene una pensión, pero tiene mucha violencia intrafamiliar, de la esposa a los hijos contra él, porque él tuvo su aventurilla, como lo haya llamado, porque yo escucho a los abuelitos y dicen, no, fue que me hicieron una brujería. Entonces yo me quedo mirándolos así, les digo, no, mijitos, eso no se llama brujería, eso se llamaba amor, porque cuando ustedes se casaron eran diferentes las etapas del amor. Entonces él me decía, bueno, de pronto sí, China, de pronto sí, pero no, ella no me perdonó, porque no lo tiene en cuenta para el día del cumpleaños, no le tiene en cuenta Navidad, o sea, vive dentro de su hogar, pero vive. Lo que les decía al inicio, este es un capítulo donde nos va a poner a pensar mucho sobre cómo estamos actuando con nuestras familias. Efectivamente, la señora Flor hizo muy bien en acudir a integración social, es una de nuestras rutas de atención. También es importante recordar que pueden acudir a la línea 123, a la Policía Nacional, al CAI más cercano, el cuadrante. Si vemos que de pronto están violentando, escuchando que un vecino, un adulto mayor que esté en casa, lo están agrediendo, lo están gritando, o vemos de pronto un abuelito que está por ahí solo, perdido, también es importante reconocer esto. También podemos acudir a los centros días, podemos acudir a la localidad, a la secretaría, a la alcaldía más cercana que tengamos, a la de nuestra localidad, en este caso la de Rafael Uribe, poder ir a un centro de urgencias donde puedan darnos los auxilios para estos abuelitos. Es importante hablar, reconocer fundaciones, grupos como los que pertenece usted, que nos puedan indicar qué hacer. Como usted también los decía, las iglesias, las parroquias del barrio, donde muchas veces estos señores, los párrocos, las personas que trabajan en esta iglesia nos pueden ayudar también a orientar qué hacer. Muchísimas gracias, señora Flor, por estas reflexiones que nos han dado. Gracias por este tiempo que se tomó, su experiencia, lo que usted nos cuenta, la experiencia que nos ha dado, nos va a ayudar mucho. Muchas gracias por tenernos en cuenta como Grupo Estrellita San José. Muchísimas gracias. Bueno. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron hoy en su casa. Recordemos, podcast Voces en Casa. Llevémonos una reflexión, llevémonos este sentir que nos hace sentir la señora Flor, de darle agradecimiento a esas personas que nos dieron la vida. Tal vez ahorita nuestros papás no son adultos mayores, pero lo van a hacer. Nosotros vamos a ser adultos mayores en su momento. ¿Cómo quisiéramos vivir esa adultez? ¿Cómo quisiéramos vivir esa etapa de la vida? Démosle eso que nosotros quisiéramos vivir, démoselo a ellos en este momento. Abracémoslos, agradezcamos, entendamos que muchas veces cosas que ellos hacen no es por voluntad propia, también es un desgaste de su salud mental, de su sistema, de su cuerpo. No es que ellos lo hagan por voluntad propia, que lo hagan porque quieran hacer el daño, porque quieran molestar. Es importante que entendamos esto, de que nos pongamos en los zapatos de nuestros padres, de nuestros abuelos, y entendamos que a veces ellos solo necesitan un abrazo, un cariño, el sentir que sí siguen importando, que siguen teniendo una función en esta vida, en la familia, en la sociedad. Recordemos que hay muchos grupos de apoyo. Podemos llevarlos a donde en el barrio hagan aeróbicos en la mañana para que ellos tengan una actividad física, mental, existe la salud ocupacional, apoyémonos de nuestras EPS, donde también acá nos brindan las orientaciones de cómo podemos hacer ejercicios para la cabecita de ellos, para su salud mental, para que no siga deteriorándose a veces esas enfermedades como el Alzheimer, la demencia. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en un próximo capítulo.